este segundo cuatrimestre vamos a estudiar la programación orientada a objetos, que es relativamente distinta a la programación estructurada que hemos estudiado en el primer cuatrimestre. La programación orientada a objetos, como su nombre indica, se basa en el concepto de objeto. Y un objeto no es más que lo que podríamos, o lo que hemos definido en el primer cuatrimestre, para que nos hagamos una idea de comparación, a lo que hemos definido como un struct. Fijaros en el siguiente ejemplo que hemos resuelto en C, para que veamos las diferencias. Supongamos que queremos hacer una aplicación que trabaje con el concepto de punto en coordenadas cartesianas, lo que hemos tratado por un punto en un plano. Si nosotros quisiéramos hacer una aplicación que manejara el concepto de punto, en C lo más sencillo sería definir una estructura como la que vemos ahí en la pantalla. Tendríamos un struct que tendría dos coordenadas, X e Y, las dos de valor doble o real. Esto sería para nosotros un punto. Si quisiéramos definir, por ejemplo, un píxel, que sería lo mismo que un punto, pero que además tuviera un atributo de color, en C lo que haríamos sería definir un tipo enumerado, rojo, naranja, amarillo, en fin, una serie de colores, y definiríamos un píxel, pues también con dos coordenadas reales, X e Y un valor de atributo C, que sería el color. Eso para nosotros sería lo que podríamos llamar un punto y un píxel. Si nosotros quisiéramos hacer un programa que manejara puntos y píxeles, pues entonces tendríamos que hacer un conjunto de funciones, como por ejemplo algunas de las que tengo aquí. Por ejemplo, la primera función cambiaría la coordenada X de un punto. ¿Cómo funciona la coordenada X de un punto? ¿Cómo cambiaríamos ese valor? Pues le pasaríamos un punto como atributo de entrada-salida a la función, le pasaríamos el nuevo valor de la coordenada X y cambiaríamos el valor de la coordenada X del punto por el nuevo valor X1. Lo mismo sería, por ejemplo, si quisiéramos modificar el valor de la Y. Fijaros que esto ya presenta una dificultad en C. Y es la dificultad de que para cambiar el valor del punto tendríamos que pasarle un argumento de entrada-salida a la función, o lo que comúnmente en C se llama un puntero. Y eso ya presenta una dificultad importante. Imaginaros que quisiéramos calcular la distancia entre dos puntos. Pues para calcular la distancia entre dos puntos, nosotros definiríamos una función, que en este caso se llamaría que es distancia a otro punto, que devolvería un valor doble, y lo que haría sería pues la diferencia de abscisas y la diferencia de ordenadas, y después devolver la raíz cuadrada de los cuadrados de esas diferencias, ¿no? Lo que sería la distancia entre dos puntos. Bueno, así sucesivamente, nosotros podríamos hacer un conjunto de funciones para manejar puntos. Bien, ¿qué era un píxel? Bueno, pues recuerdo que un píxel era lo mismo que un punto, pero que además tenía un atributo de color. O sea, tenía un campo más, que era el color. Entonces, si yo quisiera hacer una función para modificar la abscisa de un píxel, tendría que hacer una función diferente, muy parecida a esta que he puesto aquí arriba, pero en la cual en vez de pasarle un punto, le pasaría un píxel. Sería exactamente igual o muy parecida y podría modificar la abscisa de un píxel. Lo mismo con la ordenada de un píxel, o si quisiera calcular la distancia entre dos píxeles, pues tendría que tener una función de nuevo muy parecida a esta, prácticamente igual. Lo único que pasaría es que en vez de pasarle aquí un punto y un punto, pues le pasaría 2 píxeles y calcularía la distancia de la misma manera, porque claro, la distancia entre 2 píxeles se calcula de la misma forma que la distancia entre 2 puntos. Esto es lo que haríamos nosotros en C. En Java la filosofía cambia radicalmente. Fijaros que nosotros tenemos, por un lado, la definición de los tipos y, por otro lado, las funciones que manipulan esos tipos. En la programación orientada a objetos se une los tipos con los algoritmos, las funciones que manipulan esos tipos. Es decir, no están por separados. No tenemos por un lado la definición de tipos y por otro lado las funciones para manipular esos tipos. Lo tenemos todo junto. ¿Dónde tenemos esas cosas juntas? Pues lo tenemos en el concepto de clase. En una clase nosotros tendremos juntos los tipos y los métodos
que es la nueva palabra a la que tenemos que acostumbrarnos, los métodos serán las funciones que manipulan esos tipos. Por lo tanto, nosotros ahora en la programación orientada a objetos tendremos conjuntamente definiciones de tipo y métodos, funciones, algoritmos que manipulan esos tipos. Y eso conjuntamente será una clase. Entonces nosotros en la programación orientada a objetos lo que haremos será definir la clase punto. La clase punto será para nosotros, por un lado, la coordenada X y la coordenada Y, y por otro lado, los métodos cambia la coordenada X, cambia la coordenada Y, haya la distancia entre dos puntos, etcétera, etcétera. Es decir, que estará todo junto en una misma estructura que se llama clase. Sin embargo, la programación que vamos a ver no se llama orientada a clases, se llama orientada a objetos. ¿Qué relación hay entre un objeto y una clase? Bien, la clase de alguna forma es un marco de definición. Y el objeto es una instanciación, es decir, una clase concreta. Seguimos con el ejemplo de punto. Yo cuando defina la clase punto, que lo haremos en breve, hoy mismo, definiré un entorno. Definiré en abstracto un conjunto de métodos, pero no diré un punto concreto. Cuando yo defino un punto concreto, es decir, el que tiene de coordenadas 3, 4, eso es un objeto. Es decir, cuando yo instancie una clase con un ejemplo concreto, eso es un objeto. Para que nos hagamos una idea, un objeto, para los que habéis visto la asignatura de C, un objeto es como una variable. Lo que pasa es que es una variable que tiene la posibilidad de invocar a métodos, es decir, a funciones de esa clase. Es decir, es algo más que una variable, pero de momento podemos quedarnos con ese concepto, que un objeto es como una variable concreta. Nosotros cuando definíamos una variable en C, decíamos int i, y esa i era una variable entera concreta, con un valor concreto en cada momento del programa. Bueno, pues un objeto es algo parecido. Lo que pasa es que las variables pues son, de alguna forma, objetos menores, tienen menos categoría que un objeto. Es decir, en Java vamos a seguir manteniendo el concepto de variable y vamos a tener otras variables ilustradas, por así decirlo, que van a ser los objetos, que van a ser puntos concretos, en este caso puntos. En las clases de práctica, en las clases de problemas, vais a definir pues, los tipos que teníamos también en el primer cuatrimestre, es decir, el tipo persona, el tipo paciente, el tipo médico. Entonces, el tipo, cada uno de esos tipos será una clase. Cuando tengamos la clase paciente, pues será un conjunto de atributos con un conjunto de métodos para manipular esos atributos. Cuando definamos un paciente concreto, eso será un objeto. Y la programación orientada a objetos está basada justamente en distintos objetos que interaccionen entre sí a partir de los métodos que define la clase. Bien, a todo esto se une un tercer concepto, es decir, ya hemos estudiado y lo vamos a estar repasando durante todo el curso, es decir, no es importante ahora mismo que aprendáis o que comprendáis perfectamente estos conceptos, porque insisto, hasta final de curso vamos a estar con ellos. El concepto de clase y el concepto de objeto ya lo hemos visto y ahora estaría el concepto de interfaz. ¿Qué es una interfaz? Fijaros, una interfaz es una forma de definir una clase, pero sin concretar. Simplemente diciendo qué es lo que a mí me gustaría que tuvieran los objetos de esa clase. Qué propiedades o qué características me gustaría que tuvieran los objetos de una clase, pero sin poner código. De alguna forma es una especie de, pues de desideratum. Es decir, de qué me gustaría a mí que los objetos de una clase fueran capaces de hacer, pero sin concretar el cómo. Simplemente qué, sin cómo. Eso es una interfaz. Nosotros vamos a intentar siempre no hacer las clases directamente, sino previamente hacer la interfaz. Es una especie de diseño. La interfaz es una especie de diseño de la clase. ¿De acuerdo? Es decir, antes de fabricar el coche, vamos a dibujarlo. ¿Cómo me gustaría a mí que fuera el coche? Lo dibujo primero. Y ya después cojo chapa y me pongo a hacer. Pues algo parecido es la diferencia que hay entre una interfaz y una clase. Entonces vamos a empezar. Insisto, a lo largo de estas primeras clases vamos a manejarnos en el concepto, porque creo que es un ejemplo bastante intuitivo, en el concepto de punto.
vamos a definir previamente la interfaz punto. Y después definiremos una clase de esa interfaz y después definiremos objetos para esa clase. Entonces, abrimos el Eclipse, que lo tengo ya aquí abierto e instalado. Insisto que no vamos a detenernos hoy en el funcionamiento del compilador, no me interesa. Vosotros simplemente veis lo que yo estoy haciendo, pero no os preocupéis de cómo se hace, porque esto lo veréis en las clases de problemas, cuando ustedes estéis manipulando el ordenador. Vamos primeramente a definir la interfaz. Vamos a definir una interfaz para punto. Insisto que la interfaz es una especie de diseño, ¿vale? De diseño. Por tanto, no se entra en detalles de cómo se va a hacer, sino simplemente qué me gustaría a mí que tuviera la interfaz punto. Voy a crear primero el proyecto. Para no poner el mismo nombre, voy a ponerle punto de clase. Ya me he creado el proyecto. Dentro del paquete, un poquito más adelante veremos el concepto de paquete, voy a crearme un paquete para poner el código, que le voy a llamar punto también. Y dentro del paquete punto, como os he dicho, voy a crear la interfaz punto, con mayúsculas. Bueno, ahí tenemos las primeras características de Java. Como vemos, aparece arriba del todo la definición del paquete donde estoy escribiendo el código. El paquete no es más que una forma de agrupar código Java. Entonces, de momento vamos a tener un solo paquete, por lo tanto no tiene mucho sentido, pero cuando tengamos más paquetes veremos para qué nos sirve, ¿no? Fijaros que cuando he puesto que me cree una interfaz punto, ya me aparece una serie de palabras aquí puestas. Me aparece la palabra public, me aparece la palabra interfaz, como veis salen resaltadas porque son palabras reservadas de Java, y el nombre que tiene la interfaz que he creado, que es la interfaz punto. Y aparecen unas llaves de abrir y unas llaves de cerrar. Como veis, bueno, la sintaxis es relativamente parecida a la que podíamos tener en C. ¿De acuerdo? Es decir, pues unas palabras reservadas, un nombre, que podría ser, por ejemplo, el de un struct, ¿no? Y unas llaves que tendrían el cuerpo de la interfaz. ¿Qué se pone en una interfaz? Bueno, pues para que nos hagamos una idea, en una interfaz lo que se pone es las cabeceras o los prototipos de los métodos que va a tener la clase. Recuerdo que un método es una función. Entonces nosotros vamos a poner en la definición de la interfaz las cabeceras de los métodos que va a tener que manipular los objetos que crearé en un futuro de la clase punto. Es decir, ¿qué me interesa a mí que haga un punto? Eso es lo que yo tengo que poner en la interfaz. Voy a diseñar. Bueno, pues, fijaros, ¿qué me puede a mí interesar? A mí me puede interesar de un punto, como he visto antes, por ejemplo, cambiar las coordenadas X o Y. Entonces, cuando yo quiero cambiar la coordenada X de un punto, yo tendría que invocar a un método que se llame setX. Es costumbre a los métodos que cambian las propiedades de un objeto llamarles con la partícula set, en inglés de cambio, ¿vale? Entonces setX sería el método que va a ser capaz de cambiar la propiedad X de un punto. ¿Qué tiene que recibir el método? Bueno, pues el método tendría que recibir un valor real. Vamos a suponer que nuestras coordenadas van a ser coordenadas reales. Entonces, debería recibir un valor que modifique la coordenada X del punto. X1 sería el nuevo valor que tendría la coordenada X. ¿Qué diferencia primero vemos de lo que estamos haciendo con respecto a lo que hemos visto en C? Bueno, pues como vemos, los argumentos de entrada del método, de la función setX, no reciben un punto. Si os acordáis, lo hemos visto hace un momentito en C, si yo quería cambiar la coordenada X de un punto, lógicamente yo tenía que pasarle a qué punto le vas a cambiar la coordenada X. Bueno, pues en Java no hace falta. Ya veremos después por qué. Es decir, cuando un método va a manipular un punto, no me hace falta pasarle como argumento
ese punto, sino solamente el resto de argumentos. Bien, el método setX no devuelve nada, porque lo que hace es modificar la coordenada X. Entonces es un método que yo puedo poner void, que también es una palabra que existía en C, para indicar que es un método que no devuelve ningún tipo, ningún valor de ningún tipo. Y por eso se pone la palabra void. Y otra cuestión que se suele poner por delante es la palabra public, para indicar que es un método público. Ya veremos después también, un poquito más adelante, qué significa eso de public, que como veis ya ha aparecido también antes, delante de la definición de la interfaz. Y para finalizar, pues un punto y coma, que como veis también es algo muy común en C, para separar, en este caso, definiciones de método. Bueno, igual que tenemos este setX, lógicamente podríamos tener un setY, que cambiaría la coordenada y. Entonces lo copio, y el nombre que le pongo, pues lógicamente es y. Y, hombre, no daría falta, pero le voy a cambiar el nombre al argumento, y le voy a poner que el argumento es i1. Fijaros que yo lo que estoy haciendo es, defino dos funciones, dos métodos, tales que, dado un punto, yo quiero modificar su coordenada x o su coordenada y. ¿Qué más métodos podría tener la clase punto? Los métodos setX, sety cambiarían la coordenada x o la coordenada y de un punto. Bien, otra característica importante de la programación orientada a objetos es que yo pueda definir tipos, en este caso estoy definiendo el tipo punto, sin entrar en detalles de implementación. Hombre, el tipo punto no tiene muchas variedades posibles. Lógicamente un tipo punto va a tener una coordenada x y una coordenada y normalmente. Pero hay tipos que se pueden definir de formas diferentes. Entonces cuando uno está definiendo la interfaz, no tiene por qué dar detalles de implementación. Es decir, cómo va a estar la coordenada x o cómo va a estar la coordenada y implementada realmente en la clase, no hace falta decirlo en el momento del diseño. En el momento del diseño yo solo digo qué métodos serían útiles para manipular puntos. Y hombre, métodos útiles para manipular puntos podrían ser también que me devolviera cuál es la coordenada x y que me devolviera cuál es la coordenada y de un punto concreto. Fijaros que eso lo hemos resuelto en C, vuelvo de nuevo al C, diciendo que el acceso, por ejemplo, cuando calculaba las distancias, el acceso a la coordenada x o el acceso a la coordenada y se hacía a partir de un struct, poniendo un punto y accediendo directamente al campo del struct, que se llamaba x o se llamaba y. Esto implica que si yo cambiara la forma de cómo se organiza una clase, es decir, cuáles serían los atributos o los campos de una clase, este código no me serviría. Para evitar eso, en Java lo que se hace es definir siempre métodos que devuelvan las propiedades. Aunque esos métodos, evidentemente, después van a tener un código muy simple. Esos métodos normalmente se llaman métodos observadores. Y lo que hacen es simplemente devolver un atributo o una propiedad de un objeto de la clase. ¿Cuáles van a ser las propiedades de los objetos de la clase punto? Pues las propiedades de los objetos de la clase punto van a ser su abscisa y su ordenada. Por tanto, parece bastante lógico que yo sea capaz de devolver la coordenada x y esos métodos suelen tener el nombre getX. GetX va a devolver la coordenada x de un punto. E igualmente tendría la coordenada y. Fijaros de nuevo que getX y getY no dicen en ningún momento o no tienen como argumento un punto. Alguien puede decir, bueno, getX ¿de qué? ¿De qué objeto estás devolviendo tú la coordenada x? Lo veremos dentro de un momentito. Bueno, habría más métodos en la interfaz. De momento voy a quedar con esto. Después iremos ampliando esta interfaz con métodos un poquito más elaborados. De momento, para que veáis, toda interfaz habitualmente tendrá una serie de métodos get y una serie de métodos set, que lo que hacen es modificar o devolver respectivamente las propiedades de un punto. Entonces, insisto, tenemos nuestra interfaz definida.
Ahora vamos a concretar esta interfaz en una clase. Vamos a definir una clase para implementar esta interfaz. Recordad que os he dicho que la interfaz es una especie de diseño. Y ahora vamos a concretar el código correspondiente a la clase punto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues dentro del paquete punto voy a crear una clase. Vamos a adquirir la siguiente convención. Los tipos se llaman punto, paciente, médico, persona. Y las clases que implementan esos tipos llevan el mismo nombre terminado en IMPL, de implementación. Por tanto, nuestra clase se va a llamar punto IMPL. Fijaros que aquí en la cabecera, cuando se define la clase, podemos decir si esa clase va a implementar una interfaz. Lo veréis con más detalle, insisto, posteriormente, pero yo voy a decirle que sí, que quiero que esta interfaz sea la de punto. Y le doy a finalizar. Cuando yo le digo que la clase .impl implementa la interfaz punto, la cabecera ya me sale automáticamente. Fijaros que pone public de nuevo. Ahora la palabra no es interfaz, sino class. El nombre, .impl, implementa punto. Y abre llaves de nuevo. Me ha salido setx, seti, getx y getty, cada uno con sus llaves. Por supuesto, al finalizar la clase también hay una llave que cierra la clase. Es decir, una clase para mí es un conjunto de métodos, que como he dicho que la clase implementa una interfaz, él ya me pone las cabeceras, para que no se me olvide cómo era. No solamente me pone las cabeceras, sino que además en las funciones, insisto, tenemos que ir acostumbrándonos. Hoy, que es el primer día, voy a seguir hablando de funciones. A partir de ya empezaremos a cambiar funciones por métodos. ¿Vale? La palabra será métodos. Los métodos de la clase que devuelven algo ya tienen un return. De momento tienen un return null. Bueno, pues entonces, para nosotros una clase van a ser un conjunto de métodos, pero no únicamente un conjunto de métodos, sino también vamos a tener que guardar las propiedades. Es decir, la clase punto, IMPL, va a tener unas propiedades que hemos dicho que son la coordenada X y la coordenada Y. Al menos esas propiedades. Por tanto, yo tengo que definir lo que en C definíamos cuando definíamos el struct punto. Que si os acordáis, lo vuelvo a poner para que lo veamos. Yo tenía el struct punto aquí arriba, tenía que el struct estaba compuesto por un atributo que llamamos campo X y otro campo Y. Bueno, pues estos campos que teníamos en C ahora se van a convertir en lo que se llama en programación orientada a objetos atributos. Entonces, un punto para nosotros va a tener dos atributos, que van a ser la coordenada X y la coordenada Y. ¿Cómo se definen los atributos? Bueno, pues los atributos, por contra a todo lo que hemos visto hasta ahora que se ha definido como público, se definen como privados. Es decir, que se les pone por delante la cláusula privada. También más adelante estudiaremos por qué los métodos son públicos y los atributos son privados. Nosotros vamos a tener un atributo privado que sea la coordenada X. Pues de tipo doble y nombre X. Y lo mismo para la coordenada Y. Fijaros en dos detalles importantes que no hemos visto hasta ahora. El primero de ellos es que hemos puesto doble con mayúscula. Eso ya nos diferencia un poco de C. Doble con mayúscula es un tipo propio de Java, que se llama un tipo envoltorio. La palabra que se utiliza en inglés es wrapper. También existe el doble con minúscula. También existe. Pero nosotros siempre que podamos vamos a utilizar los tipos envoltorios, que tienen unas propiedades más interesantes que los tipos primitivos. Y después, no sé si se nota, yo creo que sí, os fijáis que la X y la Y han salido en azul. Han salido en azul.
Eso indica que son atributos. De alguna forma Java los destaca e indica que son unas palabras reservadas importantes. Son atributos. Una vez que tenemos los atributos, yo podría empezar a poner el código de los métodos. Por ejemplo, ¿qué hace el método setX? Pues el método setX lo que hace es cambiar la coordenada X. Es decir, el método setX lo que hace es cambiar el valor del atributo X por el valor que se pasa como argumento. Fijaros que con respecto al código que teníamos en C, mucho bastante más liviana o mucho más sencilla. Vuelvo a poner el código en C del setX. Este era el código del setX en C. Yo le pasaba un asterisco punto, le pasaba valor x1 y cogía la coordenada x de p y la modificaba por x1. Ahora, el código que he puesto es bastante más sencillo. Sencillamente, cógete el atributo x y modifícalo por el valor x1. De nuevo, fijaros que lo que es una variable, para que nos entendamos, de tipo punto, no aparece por ningún sitio. No hay variables de tipo punto de momento. ¿Cuál sería el código de setI? Pues bastante sencillo, ¿no? E imaginable. Cambia I por I1. Fijaros que siempre que aparece la X y siempre que aparece la Y, aparecen en azul, para indicar que yo estoy manipulando un atributo. ¿Cuál sería el código correspondiente a getX? Return X. ¿Y el código correspondiente a getY? Pues return Y. Ya tenemos mi clase implementada. Entonces, bueno, esto le falta muchísimo, pero ya vamos viendo cómo es la estructura de lo que es una interfaz y de lo que es una clase. Lo siguiente que a mí me gustaría tener es, pues, un objeto, claro. Decía alguien, bueno, está muy bien, tú me has puesto una interfaz, me has puesto una clase, pero ¿dónde están las variables de tipo punto? Bueno, entonces, una cuestión importante que diferencia a Java del C es que para construir objetos de la clase .impl yo necesito lo que se llama un constructor. Los constructores son métodos especiales que nos proporcionan la posibilidad, como su nombre indica, de construir objetos de una clase. Entonces, lo primero que yo tengo que pensar es, si yo voy a construir un objeto de tipo punto, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Las coordenadas. Necesito dos valores reales. Pues bien, los constructores también hay que ponerlos en la clase, aunque Java siempre proporciona un constructor por defecto. Voy a poner un constructor, después lo voy a quitar para que veamos la diferencia entre ponerlo y no ponerlo. Fijaros, ¿cómo sería un constructor? Bueno, pues un constructor es también público. Los constructores, muy importante, que siempre suele equivocarse uno las primeras veces, los constructores no devuelven nada. No devuelven ni void, ni doble, ni punto, ni nada por el estilo. Los constructores se diferencian del resto de los métodos en que su nombre es el mismo nombre que el de la clase. Por tanto, un constructor de la clase .impl debe llamarse .impl. ¿Qué argumento recibe un constructor de puntos? Pues lógicamente debe recibir dos valores reales. Uno que corresponderá a la coordenada X y otro que corresponderá a la coordenada Y. ¿Y cuál es el código de un constructor? Pues el código de un constructor lo único que hace es dar valores a las propiedades, en este caso a los atributos de la clase. Es decir, que cuando yo quiera construir un punto, tengo que invocar a un constructor, pasarle dos argumentos de tipo real, y esos argumentos de tipo real son, de alguna forma, asignados a los atributos de la clase. Fijaros que cuando nosotros diseñamos la interfaz, aquí nos hablaba de cómo se iban a guardar los atributos, porque eso es un detalle de implementación, no de definición del tipo. Detalles de diseño no entra cómo son los atributos. Son en la clase, o es en la clase, donde se concretan los atributos
y por tanto el constructor. Ya tengo mi esbozo de clase. No está, por supuesto, ni mucho menos interesante, pero de momento va bien. Voy a probar este código que he hecho. ¿Cómo se prueba el código? Bueno, pues esto también es algo parecido a lo que hemos hecho en el primer cuatrimestre. Es decir, el código no se prueba, por supuesto, dentro de la clase, sino se prueba aparte, en un programa principal, para que nos entendamos, como hemos hecho igual en C. De hecho, lo hemos hecho en C a imagen de cómo lo vamos a tener que hacer ahora en programación orientada a esto. Por eso nosotros ahora lo que vamos a hacer es crearnos un programa principal que manipule algunos puntos concretos. No, en los constructores no hay que poner return. Ni se pone return, insisto, ni se pone nada aquí. Se pone simplemente el nombre de la clase. Es decir, este método es un constructor porque se llama igual que se llama la clase. Para hacer el programa principal, voy a poner un nuevo paquete que le voy a llamar test. Y dentro de ese test voy a poner una clase que va a ser una clase especial que se va a llamar test. Punto. Para indicar que ahí vamos a probar punto. Atención, vamos a clicar en esta línea para indicar que test punto va a tener un programa principal. Fijaros que un programa principal también se llama main, como se llamaba en C, y también tiene void por delante. Lo que pasa es que tiene una estructura un poquito más compleja que el programa principal que teníamos en C. Pero bueno, nosotros simplemente clicando aquí nos va a salir una clase que se llama test.punto, que es una clase especial, porque no es una clase que tenga atributos y métodos propios, sino que simplemente va a servir para invocar a los métodos de la clase punto. Y como veis, pues me ha salido ya dentro un método concreto que es el método main, que indica que es donde se va a ejecutar el proyecto que yo he creado. Es decir, que el proyecto que he creado, que se llama punto clase, va a tener un paquete punto con su interfaz y su clase, y un paquete test que va a contener el programa principal desde el que yo voy a invocar a los puntos. Entonces, dentro del programa principal, yo voy a construir un punto. ¿Cómo se construye un punto? Pues fijaros, como se definían las variables en C y como habéis visto que se definen las variables en Java. Es decir, primero pongo el nombre del tipo y a continuación el nombre del objeto que voy a crear de la clase punto. Fijaros que punto me sale subrayado y me da un error. Me dice que no puede reconocer punto. ¿Por qué no reconoce punto? Porque me falta importar el paquete que contiene la definición de punto. Esto es más o menos parecido al include que hacíamos en C. El import es equivalente al include de C. Es decir, voy a incluir el paquete punto, le pongo un asterisco para indicar que incluyo todo lo que está en el paquete punto. Es decir, incluyo la interfaz y la clase. Si hubiera más código, todo el código que estuviera en el paquete es incluido mediante esta cláusula import. He definido un punto P. Y alguien puede decir, bueno, ¿y qué coordenadas tiene el punto P? No lo sé, no le he dado todavía coordenadas. ¿Cómo se le da coordenadas al punto P? Pues lo habitual no es poner una sentencia definiendo o declarando un objeto, sino declararlo y construirlo a la vez. ¿Cómo se construye? Pues se pone igual la palabra new, que como veis también sale en negrita y en morado porque es una palabra reservada. New indica vas a construir un objeto de la clase. ¿De qué clase? Pues la clase se llama como el constructor de la clase. Punto .impl. Y ahora, entre paréntesis, le doy los argumentos. ¿Qué coordenadas va a tener este punto? Pues voy a ponerle, por ejemplo, de coordenadas 2 y 3. Le pongo el punto, porque son valores reales, y un 2 y un 3 entero no serviría. Ya he construido mi punto P. Tiene de coordenadas 2 y 3. Imaginaros que yo quisiera ver por pantalla las coordenadas X de este punto. Bueno, la instrucción para ver, es decir, el equivalente al printf,
para que nos entendamos, del C, es un poquito más complicado en Java. Es system.out.println y voy a ponerle un mensaje que ponga la coordenada x de p es... Bueno, y aquí viene lo más interesante de la programación orientada a objetos, una de las cosas más interesantes, y es, yo he creado el punto y le he llamado P. ¿Cómo hago para invocar al método getX con el punto P? Bueno, pues eso se hace así, se pone P, punto, ahora explico el más, getX. Fijaros, lo que estoy haciendo aquí es el objeto P invoca a su método getX. El objeto P tiene vida propia. Es el punto 2.3. Por eso es un objeto, porque es la, repito, instanciación de una clase. Es un punto concreto, el que tiene de coordenadas 2.3. Y los métodos de la clase, como getX, son invocados por el punto P. ¿Cómo? Pues poniendo p.getX, que os sonará mucho porque se parece de alguna manera a la forma en la que se invocaban a los campos de los struct del C. Entonces, p.getX me devuelve la coordenada x del punto P. Bien, la forma de que he puesto esto con un más es porque en Java el system.out.println lo que hace es imprimir cadenas de caracteres. Y las cadenas de caracteres en Java se pueden concatenar de forma muy sencilla con el más. Aquí lo que estoy haciendo es concatenando la cadena de caracteres, la coordenada la x de p es, con el valor de getX. Y alguien puede decir, bueno, pero si es que getX devolvía un doble y tú estás concatenando una cadena de caracteres con un doble. ¿Puedes hacerlo? Puedo hacerlo. Java permite que cuando se encuentra un valor real, como en este caso, concatenado con una variable de tipo string de caracteres, pues lo que hace es sencillamente convierte el doble en una cadena de caracteres. Y esto va a salir estupendamente. Bueno, ya que he puesto la coordenada x, voy a poner la coordenada y, que es sencillamente copiar esto y donde pone x, poner y. Supongamos que yo quiero ahora, una vez que he mostrado en pantalla la coordenada x y la coordenada y, quiero modificar las coordenadas de ese punto. ¿Qué tendría yo que hacer? Pues tendría que invocar al método setX. Por ejemplo, ¿cómo invocaría el método setX para que la coordenada x ahora valiera, en vez de 2, valiera, ¿qué digo yo? 7. Así. El objeto P invoca a su método setX y su coordenada x la modifico por el valor de 7. Voy a hacer lo mismo con la y. Vamos a dar un número negativo. Y ahora voy a hacer lo mismo. Voy a hacer que me imprima los valores de x y de y de la coordenada de P, ahora ya modificados. A ver qué sale. Ya tengo mi primer programa en Java. Lo salvo y lo ejecuto. Sale muy pequeñito porque esto sí que no se puede ampliar, pero os lo creéis. Los que no lo veáis, aquí abajo ha salido la coordenada x de p es 2, la coordenada y de p es 3, la coordenada x de p es 7 y la coordenada y de p es menos 5. Es decir, que hemos sido capaces de modificar las coordenadas x e y del punto P. ¿Yo me puedo crear más puntos? Claro, todos los que quiera. Simplemente poniendo más invocaciones de este tipo. ¿Qué pasa si yo no le pongo constructor a punto .impl? Volvamos de nuevo a mi clase. Imaginaros que yo pongo como comentario el constructor. Se pone igual que en C. Barra asterisco, asterisco barra. Con esto, veis, sale en color verde, es decir, ya es un comentario, no es parte del código.
Lo voy a salvar. Y claro, ahora me sale un error. ¿Veis que me sale un error aquí? Un asterisquito, no lo veréis muy bien porque está muy chico. Pero ha salido aquí en rojo, en test punto, un error. Me vengo a test punto y me dice, lógicamente, el constructor .impl con doble es indefinido. Comento esta línea con barra, que también es una forma de poner comentarios en Java. ¿Eso significa que yo no puedo crear un punto? Sí puedo crear un punto, porque Java proporciona siempre un constructor por defecto. Lógicamente un constructor sin parámetros. Entonces yo podría poner, por ejemplo, esto. Es un constructor sin parámetros. Por eso no tiene aquí ninguna entrada. Este es un constructor que Java proporciona siempre que yo defino una clase. Siempre que definamos una clase, Java automáticamente crea un constructor para los objetos de esa clase. Lógicamente un constructor sin parámetros. Pero funciona. Vamos a darle a ejecutar. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues claro, lógicamente lo que ha pasado es que pone la coordenada x de p es null. Y la coordenada y de p es null. Pero sin embargo, cuando yo le doy los valores 7 y menos 5, él lo hace. Lo que pasa que, lógicamente, inicialmente, cuando yo pongo que me escriba la coordenada x de y de p, pues no tiene valores. Porque ha creado un objeto vacío. Y sus valores iniciales, pues son null. Pero una vez que yo hago el set x y el set y, pues el punto tiene su coordenada x y su coordenada y. Es decir, que una forma de crear un punto podría ser, utiliza el constructor sin parámetros y después modifica el valor de x y el valor de y.